la que tú haces, Padre, por amor de tu nombre. Gracias, Jesucristo bendito, y me presento delante de ti, papá, necesitada que seas tú, Señor, hablando, Señor, explicándonos lo que tú quieres en este momento. Sea tu palabra, Señor, viva, obrando en cada uno de nosotros. Tu palabra quede impresa, tu palabra quede grabada, tu palabra traiga la revelación a cada uno de nosotros. Gracias, Jesucristo, por todas las cosas que haces. Declaro esa bendición sobre esta casa, sobre tu pueblo, mi Señor, y que sea tu palabra, Señor Jesucristo, como ese agua, Señor, al sediento, que sea como ese pan al hambriento, que sea como medicina, Señor, al que esté enfermo, que sea, Señor, como libertad, Señor, como un acta de decreto sobre el que está preso. Seas tú obrando, Dios de milagros, porque tú continúas haciendo milagros y prodigios y proezas. Tú eres el Dios incomparable, el inigualable, el santo, el poderoso eres tú, mi Señor. ¿Quién como tú, hacedor de maravillas? Eres precioso, mi Señor, y te alabo y te bendigo tu nombre. Gracias por esta casa, por la vida que nos permite, Señor. Gracias por todo lo que haces, Padre. Y te pido, mi Señor, que venga tu rocío, que venga tu agua, que venga tu presencia, Señor Jesús, haciendo tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Señor, haz volver en sí, mi Cristo. Tú eres el que trae de regiones lejanas. Tú eres el que hace volver nuestros sentidos en sí. Tú eres Espíritu Santo, Dios, el único que llega a nuestro corazón, a nuestra alma, transformándonos, cambiándonos, dando esa libertad. Es el poder de tu Espíritu Santo el que hace tu obra perfecta, mi Señor. No es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Tú siempre has llamado a muchos. Tú sigues llamando y seguirás llamando, Señor, para tu obra del Evangelio. Yo te pido, Padre mío, que seas tú hablando a cada uno de los que están aquí, los que todavía no te conocen, y puedan alcanzar esa salvación. Y si están alejados, vengan y tengan esa restauración y libertad, mi Señor, para sus almas. Tú eres un Dios que hace milagros y no hay limitaciones para ti. Llámales, mi Señor. Háblales. Habla a su espíritu, Padre mío. Tú tienes el poder y no hay nada imposible para ti. Obra, Espíritu Santo de Dios, para tu honra, para tu gloria, porque tu palabra dice, mi Señor, que tú no quieres la muerte de nadie, sino que todos procedamos al arrepentimiento y pasemos a ser hijos tuyos, mi Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el Señor, bendito sea su santo nombre. Perdón, mis hermanos, por el atraso, pero era necesario dar este testimonio de la sanidad de la matriz de mi hermana. Y en efecto, créanme, y lo digo en la presencia del Señor, yo no soy palera. Si saben qué es palera, ¿verdad? Yo no soy palera. Hay estudios de la sanidad que Dios hizo con nuestra hermana, y así como eso hay muchos milagros. Todos los que estamos aquí podemos testificar todo lo que Dios ha hecho a nuestras vidas y lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo, porque Él no cambia. Pero eso depende de ustedes, que le pidan, ¿verdad? Que le pidan a ustedes para que Dios se manifieste en cada una de sus vidas. Amén. Bueno, pues vamos a empezar para la gloria y honra del Señor. Vamos a compartir este tema. El tema es los árboles de Jehová. Voy a tratar de utilizar un poquito palabras un poquito más claras por aquellos que no están acostumbrados a estos términos de la palabra, pero voy a tratar de ser clara. Y que el Señor nos ayude para la gloria y honra del Señor, y nos va a ayudar. Amén. Bueno, empezamos, mis hermanos. Dice su bendita palabra en Isaías 61, de unos versos, benditos sea el Señor, y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, el Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová para gloria suya. Para los que no están muy relacionados con la palabra, quiero hacer un poquito de historia. Dice la palabra de Dios desde el Génesis de que el Señor creó a Adán y Eva. Él los creó en un huerto y les dio todo lo necesario: árboles, comida, agua, clima templado, todas las cosas se las puso en un lugar precioso a Adán y Eva, porque eran sus hijos, era su creación y él quería que estuvieran bien. En ese entonces, bueno, no existía la lluvia. Dice la palabra del Señor que un vapor salía de la tierra y humedecía toda la tierra, las semillas, los árboles. Y dice el Señor desde el Génesis 1:29 que Él creó toda planta, todo tipo de plantas que da semilla y árboles que den fruto. Árboles que den fruto para comer. Porque ¿para qué se siembran los árboles? Para aprovecharlos, ¿verdad? Para comer. Dice, pero también nos dice la palabra más adelante en el capítulo de Génesis 3, dice su palabra que por cuanto Adán pecó y los dos decidieron pecar, a pesar de que Dios les había dicho, ellos saben que no hagan esto, pero ellos decidieron voluntariamente pecar. Y dice su palabra que le dijo Dios a Adán: ¿sabes qué? Por cuanto tú pecaste y oíste la voz de tu mujer, la tierra será maldecida. Y entonces la tierra ya no va a estar tan fructífera. De hoy en adelante ya la tierra va a producir espinos y abrojos, y con el sudor de tu frente. Y ahí les dio su sentencia a cada quien. Pero como Dios es bueno, siempre da alternativas al hombre, siempre da alternativas. Y por eso aquí Dios utiliza al profeta Isaías. El profeta Isaías fue un hombre que Dios le llamó para que él diera mensaje de lo que Dios quería. Y Dios le decía: ¿sabes qué, Isaías? Yo quiero que vayas y le digas lo que yo quiero al pueblo. Y en esta ocasión, en esta cita, Dios le dice esto, dice: ve a dar buenas nuevas, ve a dar buenas nuevas. Buenas nuevas son buenas noticias, buenas noticias. Y aquí dice que dio buenas noticias para las personas que estaban abatidas, quebrantadas de corazón, cautivos, presos, enlutados, a los afligidos. A todos ellos les dijo: ve a darles esas buenas noticias, que yo le voy a quitar ese abatimiento, que yo le voy a quitar a los que están en quebranto, se los voy a quitar. A los que están cautivos en su alma, yo les voy a dar libertad. A los que tienen luto, yo se los voy a quitar. Ve y diles, Elías, esas buenas noticias, que yo voy a hacer eso con el pueblo, porque yo soy bueno y tengo amor para con ellos. Esas cosas Dios le dijo al profeta Isaías para que se las fuera a decir a su pueblo Israel. Y así lo dice, y cuando pasen ese proceso, después de que ustedes ya hayan sido cautivos, de su cautividad hayan sido libres, ya no estén quebrantados, ya no estén abatidos, después de eso yo los voy a llamar árboles de justicia. Después de que ya no estén en esa condición, yo los voy a llamar árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Entonces Dios quiso dar libertad a todos. Y después de eso dice que nos llama a nosotros como árboles y nos pone en una categoría de árboles. Déjenme decirles también que existen 6,065 especies de árboles. Todo lo que Dios hace en la tierra es tremendo y sobrenatural y trae buenas noticias para nosotros. Entonces, el deseo de Dios no es que estemos tristes, ni angustia, ni en problemas. Dios quiere restaurar a las familias, solamente es que el hombre se acerque a Él y Él le da la ayuda. Amén. Entonces Él nos ve y nos identifica como árboles. Vamos a ir más adelante. Y dice aquí en Ezequiel 47:12, dice: y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Dice: sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. Entonces Dios creó en la naturaleza muchos árboles, y los árboles tienen dos funciones fundamentales muy importantes. Les decía que hay más de 6,065 especies, y uno de los propósitos de los árboles, porque Dios creó los árboles, es para hacer alimento. ¿Estamos de acuerdo? Los árboles son para hacer alimento. También otra de sus funciones vienen siendo como medicina, porque sus hojas, los extractos, salen para sanidades. También la madera es para construcción,
para mesas, para sillas, para edificar, para vigas, para traves, para poner techos. También se extrae de los árboles resinas, se rasgan los árboles y se recolecta esa savia, esa resina, que de ahí produce los aromas, los perfumes. O sea, los árboles tienen muchas cualidades, y cuando Dios nos considera a nosotros como árboles, si Dios me considera a mí como árbol, y si yo soy un árbol frutal, todo árbol que produce no es para sí. No hay un árbol que se coma sus frutos. Y si Dios nos ve como árboles, Dios quiere que yo como árbol, yo dé mi fruto para el que tiene hambre. Si de los árboles se extraen medicamentos, yo como árbol quiere que yo dé lo que yo doy para el que esté enfermo. Si Él me considera como un árbol fuerte, es para que yo pueda sostener casas, muros, ¿sí? Si yo soy un árbol aromático, Él quiere que de mi aroma lo pueda compartir al que está alrededor de Él, y que sea primeramente un aroma para el Señor. Por eso Dios nos considera a nosotros como árboles. Pero también los árboles tienen enemigos. ¿Alguien me puede decir qué enemigo tienen los árboles? Las plagas, la langosta. Viene la langosta y arrasan con los árboles. ¿Qué otra cosa hay un enemigo? El hombre es un enemigo. Por eso están los talamontes, ¿verdad? También la sequía es un enemigo. Y el fuego. Dice la palabra de Dios que el fuego está comparado como cuando alguien habla descomedidamente. Vamos a decirlo, voy a hacer más clara, una murmuración, un chisme. Crea un grande incendio, ¿verdad? Y también las pasiones en el amor es un fuego que incendia. Entonces, si yo como árbol debo de tener cuidado en esas dos áreas en mi vida, respecto a las pasiones de esta tierra en el amor, y también en guardar mi boca, porque si no, eso va a hacer daño para mí y para los que están alrededor mío. Entonces, los árboles tienen muchos beneficios, pero también hay que tener cuidado en los enemigos de los árboles. Amén. Entonces Dios me considera como árbol, y Dios me pone siempre en un lugar donde yo voy a tener agua y poder ser sustentada. Amén. Vamos más adelante, dice la palabra de Dios en Juan 15, 2 y 5. Dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para los que no saben qué es una vid es donde hay muchas uvas, un campo donde hay muchas uvas, y el pámpano es el racimo de la uva. Entonces, cuando en una vid se arranca el ramillete de uvas, no puede estar mucho tiempo con vida. En poco tiempo muere la vid. Entonces, por eso el Señor dice: si yo fuera una vid a los ojos de mi Señor, yo no puedo estar mucho tiempo fuera de Él, porque entonces moriría. Y así es el hombre. Dios quiere que el hombre esté cerca siempre de Él, porque apartados de Él, así como una ramita, si la trozamos, va a estar un tiempo, pero después va a ser una vara seca y se va a acabar. Entonces aquí dice la palabra de Dios, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, dice: todo aquel que lleva fruto. Hay 3 niveles. Dice que lleva fruto, que lleva más fruto y que lleva mucho fruto. Si ustedes ven en la pantalla, hay 3 palabras que están subrayadas: lleva fruto, más fruto y mucho fruto. Si Dios quiere que seamos árboles, y árboles fecundos, Él desea que nosotros tengamos un porcentaje de producción. Yo creo que si ustedes plantaran árboles, no quieren árboles estériles, ¿verdad que no? Que le estén podando, que le estén cuidando de las langostas, de las plagas, y que pasa un año, pasan 2, pasan 3,
¿Verdad que no? Dicen, ¿qué pasó si yo te estoy cuidando? Pues así es Dios. Dios nos alimenta, nos cuida, nos da agua, nos da sustento y Dios espera un fruto bueno. Dios quiere que demos un fruto bueno y que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. 3 niveles. La palabra de Dios también dice que, y lo compara al 30, al 60 y al 100. Entonces Dios siempre espera mucho fruto. Dice Mateo 7:16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Dios, en su grande amor y misericordia, Dios quiere que todos seamos árboles buenos y que produzcamos. A pesar de que hubo una maldición, ¿verdad?, donde iban a ser espinos y abrojos, y en todos los árboles hay muchas clases de árboles, ¿verdad? Pero Dios desea que todos seamos buenos árboles y árboles dulces, no árboles que produzcan cosas amargas. Entonces dice que por sus frutos nos conoceréis. Entonces quiere decir que todas las cosas que nosotros hagamos tienen que ser agradables y aprobadas por nuestro Señor. Tenemos que tener un buen resultado, tenemos que producir y tenemos que conducirnos bien como familias, como hijos de Dios, para producir y que seamos árboles buenos, árboles agradables ante sus ojos. Amén, mis hermanos. Vámonos un poquito más adelante. Vamos ahorita a hablar acerca del cedro, esta especie. Como yo les mencionaba, hay 6,065 especies de árboles, que es muchísimos. Solamente vamos a dar unas pinceladas porque son muchos los árboles que tienen muchas cualidades preciosas. En la Biblia habla acerca de los cedros, y los cedros tienen unas cualidades muy, muy preciosas. Una de las cosas de las cualidades de los cedros, dicen que los cedros duran más de 2,000 años. Alcanzan a estar 2,000 años de vida y alcanzan una altura de 45 metros de altura. También este cedro dice que no se pudre. Hay maderas, hay árboles que su madera se pudre, pero esta es una calidad tan hermosa que aunque esté en el agua no se pudre. Y si Dios quisiera que yo fuera un cedro y aunque yo esté en el agua, nunca me voy a podrir. El agua en la palabra de Dios está catalogada como el Espíritu Santo de Dios, y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre en su presencia y debemos estar siempre en agua y no nos vamos a pudrir. Otros árboles sí se pudren, pero este cedro no se pudre. También hay otra cosa que es tan fuerte, este cedro, que se ocupa y es muy codiciado para la construcción, precisamente para levantar casas, para techos, muebles finos. Y también saben que de este cedro también no tiene nudos. ¿Sí saben qué es un nudo? Hay árboles que tienen nudos, marcas. ¿Saben qué representa esos nudos? Aquí podemos ver este mueble. Si el trabajador de madera hubiera visto y viera aquí los nudos, ¿tendría la misma apariencia? ¿Funcionaría igual? ¿Sería la misma calidad? No. Por eso Dios espera que nosotros seamos también como cedros. Pero los nudos representan problemas, representan situaciones difíciles que el hombre pasa. Pero hay árboles que aunque tienen situaciones difíciles, nunca salen nudos. Entonces, nosotros como hijos de Dios, dado que dependemos de Dios, Él aunque esté en problemas o en situaciones difíciles, nosotros no nos vamos a dañar. Porque aún el Dios de poder y de milagros, Él nos va a sacar adelante de todas las cosas. Entonces, este cedro tiene muchas cosas hermosas. Y Dios desea que haya en su pueblo cedros. Dios desea que seamos cedros, que podamos sacar esas resinas para tener un aroma exquisito, para ser fuertes, para crecer grandes y para aguantar mucho tiempo.
Eso es lo que Dios desea. Y estas cualidades de los cedros me parecieron muy hermosas. Vamos a la siguiente cita. Bendito es el Señor. Aquí me hace falta una cita, que es el Salmo 104, capítulo 104. Me voy a permitirlo leer, el Salmo 104. Yo sé que también ustedes trajeron sus Biblias. El Salmo 104, versos 16 y 17. Dice: y se llenan de savia los árboles de Jehová, y los cedros del Líbano que él plantó, y allí anidan las aves, y en las hayas hacen las casas las cigüeñas. Aquí está hablando también de estos árboles de cedro también, y dice que los árboles se llenan de savia. La savia la extraen, dice, se llenan de savia los árboles. La savia son los nutrientes. Los árboles, sus raíces la extraen el agua con sales minerales para poderse alimentar y estar fuertes. Son sus alimentos de ellas. Entonces los árboles del Señor, los cedros del Señor, están llenos de savia para estar nutridos y fuertes. Y esos, allí anidan las aves, y en las hayas, o sea, en los nidos de arriba, hacen su casa las cigüeñas. Nosotros como árboles grandes, vamos a dar albergue a las aves para que vengan a hacer sus casas en nosotros y dar cobijo a las aves del cielo. Y entonces tenemos que nutrirnos de esa agua que es el Espíritu Santo de Dios para extraer todos los nutrientes y que nosotros podamos estar fuertes. No haya en nosotros sequía, aunque no llueva, nosotros extraemos de las raíces de la agua de abajo de la tierra y las extraemos, y ahí obtenemos los nutrientes necesarios para sobrevivir. Así es las condiciones de los cedros. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver de los árboles de alio. Los alios, dice aquí. Dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como alios plantados por Jehová, como cedros junto a aguas. Aquí está hablando otro tipo de árbol, y los alios son árboles aromáticos. Son árboles aromáticos, y también habla aquí acerca de Juan 19:39. Dice: pero también Nicodemo, él antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, dice, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Déjenme decirle, mis hermanos, que este alio son resinas que se extraen de este árbol para hacer incienso. Los inciensos se ocupaban para las ofrendas de los dioses, pero también nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, dice la palabra de Dios que hubo un hombre que se llamaba Nicodemo, y este hombre Nicodemo dice que pues tenía miedo de que lo identificaran que seguía a Jesucristo, porque él corría riesgo de ser perseguido y matado. En aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo había mucha gente que cuando alguien hablaba de Cristo Jesús lo mataban. Entonces este Nicodemo tenía miedo de que fuera identificado, y por eso siempre lo iba a ver de noche. Pero este hombre Nicodemo, y también José de Arimatea era este hombre que era un hombre que tenía dinero. Es un hombre que tenía dinero, y él, con este dinero que él tenía, él hizo para él una fosa en una cueva donde permitió que él fuera sepultado nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre dice que llevó 100 libras. 100 libras, eso yo hice la traducción, y aproximadamente 30 kilos de especias para que se ocupaba en aquel tiempo para que no se corrompieran los cuerpos, no olieran mal. Y entonces este hombre hizo eso. Estas especias que él puso en el cuerpo, él tuvo que tener el atrevimiento, porque
Todas las personas que morían en una cruz, dice la palabra del Señor, que Cristo Jesús cuando fue muerto en la cruz, aunque Él no hizo pecado, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros los que habíamos pecado, Él murió en la cruz del Calvario. Pero Él tuvo que suplir nuestro lugar. Ahora, todas las personas que morían en la cruz eran condenadas, iban a fosa común. No había un lugar especial para ellos. Pero este Nicodemo tuvo el atrevimiento a acercarse a Pilato y decir: dame el cuerpo porque yo lo quiero sepultar. Y él tuvo que reconocer y decir: yo quiero hacerlo, aunque él corría riesgo de ser matado. Pero aún él se atrevió a que no le importaba lo que pasaban. Y también ¿saben qué pasó? Él cuando se atrevió, él pasó a ser parte de las profecías, porque la palabra de Dios también habla y decía que Cristo Jesús iba a ser sepultado entre los ricos. Y este Nicodemo pasó a ser parte de cumplir las profecías de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y a dónde iba a ir su cuerpo. Y nosotros, como hijos de Dios, muchas veces nos da pena decir: soy cristiano. Muchas veces no queremos hablar del evangelio porque nos van a criticar. Muchas veces somos de la secreta y no decimos: yo soy hija de Dios, porque nos van a criticar y van a empezar a hablar de mí, me van a hacer burla. Pero este personaje, tanto Nicodemo como José de Arimatea, fueron hombres que estuvieron a dar dispuestos a salir del anonimato. Y nosotros tenemos que salir del anonimato y decir: yo quiero estar con el cuerpo de Cristo. Yo quiero estar con el cuerpo del Salvador, el que dio su vida y el que hace milagros y el que va a resucitar. Él lo hizo por cada uno de nosotros. Él fue a morir en la cruz por cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero también este hombre tan tremendo sale del anonimato y no le importó todas las cosas que decían, y aún costa de su vida. Él pasó a ser parte de los que cumplieron la promesa y las profecías que estaban escritas de nuestro Salvador Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser parte de las profecías que están escritas en el libro de la vida. Nosotros tenemos que cumplir las profecías que hablan la palabra de Dios y no tener miedo de quien hable de nosotros. Tenemos que testificar quién es el que hace proezas, el que hace milagros, el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Y de nosotros, mis hermanos, tiene que salir aroma, tiene que salir ese incienso. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Apocalipsis, que Dios, porque también cuando nació Cristo Jesús, dice que le presentaron a él oro, incienso y mirra. No sé si han escuchado eso. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, fueron unos magos, le visitaron, dice que le ofrecieron oro, incienso y mirra, y se le dio los inciensos como un dios, porque a los dioses se les daban inciensos, y por eso él se le llevó incienso. Pero también dice la palabra de Dios en Apocalipsis, mis hermanos, que las oraciones para Dios son como un incienso. Dice en Apocalipsis 3, 5 y el 18, dice que las oraciones Dios las recibe como si vinieran en una copa de oro. Él recibe nuestras oraciones, pero tienen que ir acompañadas de incienso. Y Él recibe esas oraciones. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros estamos levantando nuestra voz y hablando con nuestro Padre eterno, tienen que ir acompañadas de incienso. Cuando yo hablo directamente con mi Dios, yo como árbol desprendo un incienso que sube como humo ante el Señor. Eso tenemos que tener nosotros, un aroma agradable. Tenemos que ser árboles con aromas, para que cuando estemos orando, aparte de nuestra oración, vaya acompañada de incienso y de aroma, como humo. Y si esa oración presentada como una copa de oro, presentada para Él. Son cosas que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Tenemos que presentarnos al Señor como perfume agradable para el Señor. Entonces eso es los alios. Vamos a otra, la higuera. Vamos a hablar un poquito acerca de la higuera. Dice en Mateo 11:12, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Dice que Él andaba por el camino y llegó a un punto en que Él tenía hambre. Dice, viendo de lejos una higuera que tenía hojas,
fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino puras hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esta higuera representa el pueblo de Israel. La higuera representa el pueblo judío, el pueblo de Israel. Pero también déjenme decirles que la higuera, si ustedes han visto las higueras, ¿qué sale primero? ¿El fruto o la hoja? No. La higuera, una de sus peculiaridades es que sale primero el botoncito del higo y después enseguida viene la hoja. Por eso Cristo Jesús, cuando se acercó a la higuera, Él sabía, y todos sabemos que cuando una higuera ya tiene follaje grande, follaje hermoso, es porque están abajo ocultos los higos. Y nosotros, si somos higuera, tenemos que dar primero fruto antes que hojas. Todos los árboles en esta tierra, lo que hermosea un árbol, ¿cuál es? Su follaje. ¿Quién le gustan los árboles pelones? ¿Verdad que no? Que tienen un tiempo en que se secan, sí, por la naturaleza, pero un árbol hermoso es por su follaje. Y después viene el fruto. Entonces Cristo Jesús por eso se acercó, porque tenía hambre, porque Él quería ese fruto. Ya debió haber tenido higos. Entonces, si la higuera representa a Israel, y lo que se evidenciaba en la higuera eran solamente hojas, porque Israel era un pueblo hermoso. Israel tenía un pueblo, un templo impresionante. Era grande y hermoso el templo de Israel, sus tradiciones, sus fiestas, todo lo que ellos hacían era hermoso. Pero Dios no solamente quería que tuvieran un templo hermoso, no solamente Dios quería que hicieran fiestas, Dios quería que dieran un fruto agradable para Dios. Y así nosotros, mis hermanos, Dios espera de nosotros que demos fruto, no solamente apariencia, no solamente que nos veamos bonitos por fuera y adentro no haya nada agradable para el Señor. Dios quiere que seamos de los primeros, de las primeras higueras que se dan, que se puede evidenciar los frutos. Hay árboles que son muy pocos, pero sí hay árboles que primero sale el fruto, y uno de ellos es la higuera, y después inmediatamente viene el follaje. Pero nosotros como higueras, mis hermanos, nosotros como higueras somos los primeros que se tiene que evidenciar nuestros frutos, nuestras acciones. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Podemos creer en el Salvador, pero si no hacemos notorio quién vive en nosotros, de nada sirve. Nosotros tenemos que dar un fruto, acciones agradables delante de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor, porque Él es bueno. Todos debemos dar, mis hermanos, buenos frutos, porque Dios espera de nosotros buenos frutos. También en la Biblia hay un personaje de una mujer que estaba estéril, y esta se llamaba Ana. Había una mujer que tenía esposo, pero no tenía hijos. Y ella se entristecía y le decía al esposo: ¿sabes qué? Dame hijos, pero pues era estéril. Dice que ella era tanta la tristeza y tanto el anhelo de ser fértil, de ser una mujer fecunda, que dice que fue al templo a pedirle a Dios un hijo. Dice que lloraba y lloraba y lloraba y le decía: yo quiero un hijo, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti. Y dice que Dios le concedió su petición. Dios espera que nosotros seamos fecundos. A veces hay mujeres o se acostumbra uno al estado. Hay personas que siempre tienen enfermedades y se acostumbran a vivir con la enfermedad. Pero hay un Dios que sana, hay un Dios que escucha. O se acostumbra uno a vivir en problemas, pero hay un Dios que transforma y que cambia. Solamente tenemos que acercarnos a Él, mis hermanos.
Y esta mujer Dios le concedió quitarle la esterilidad. Nosotros como árboles, si no damos fruto, pidámosle al Señor: yo quiero ser un árbol fecundo, yo quiero producir en esta tierra, yo quiero ser fecunda. Sí tengo vida como árbol, sí tengo follaje como árbol, me veo muy frondoso, estoy creciendo, pero no doy fruto. Entonces, como yo decía, todo árbol debe de dar fruto, los árboles frutales, porque ellos no se van a comer. Cuando un árbol tiene los frutos ya, si no se consumen, se van a podrir en el árbol. Y si no, se van a caer y se lo van a comer los gusanos o los pájaros. Pero lo idóneo, el propósito de todo fruto es que sea para el hombre. Y todo lo que producimos nosotros debe de ser para nuestras casas, para nuestras familias, para nosotros como hermanos en Cristo. Todo lo que producimos debemos de compartir nosotros, mis hermanos. No podemos quedarnos solamente para nosotros y para nuestro bienestar. Todo lo que el Señor nos permite tener en nuestras manos es para los que están a nuestro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿O para quién trabajan ustedes? Los que trabajan, a ver, ¿quiénes trabajan? ¿Es para ustedes solamente o para sus familias? Para comprar leche, pañales, ¿verdad? Zapatos, colegiaturas, y no le seguimos, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Todo lo que cada uno recibe, lo que recibimos de Dios, tenemos que compartirlo para con los otros. Entonces nosotros tenemos que ser fructíferos, no solamente tener una bonita apariencia, no, tenemos que dar fruto. Vamos a la siguiente. Dice aquí en Números 17:2. Bendito el Señor, santo es su nombre. Dice aquí: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre sus varas, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrán una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra mí. A lo mejor muchos no entienden este pasaje, pero yo voy a explicar un poquito acerca de este pasaje. Resulta, mis hermanos, que cuando Dios forma al pueblo de Israel, dice que lo sacó de Egipto, y este pueblo de Israel fueron destinados 12 hijos, son de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y creció mucho ese pueblo, y estuvieron en Egipto, crecieron, Dios los saca de Egipto, y dice la palabra del Señor que le dijo: se van a formar alrededor del tabernáculo por nombres. Son 12 hijos, y voy a hacer voy a ser más coloquial. De este lado van a estar los Méndez, los Ruiz y los Jiménez. Al norte van a estar los Pérez, los López, y acá van a estar los Benítez, los Jiménez, y alrededor eran 12 tribus, estaba cada una identificada. Y entonces aquí Dios le dice: mira, cada una de esas 12 pueblos, de esas 12 tribus me van a dar una vara, y ahí van a escribir su nombre. ¿Por qué Dios dijo esto? Resulta, mis hermanos, que cuando Dios forma a estos pueblos, Dios escoge a una tribu. Dios escoge a los levitas para que estuvieran en el templo, para que les sirvieran, para que ofrecieran sacrificios, y en todas las necesidades tuvieran cierta actividad los levitas. Y también escogió a Aarón como sacerdote, él estaba enfrente, y también estaban todos los levitas. Después de eso, resulta de que los levitas dijeron, los de Coré, los de Datán, los de Abirán, más 250 personas le dijeron a Moisés: oye Moisés, ¿sabes qué? Pues nosotros, tú, Aarón y nosotros somos santos.
pero pues a nosotros nos mandas a carrear agua, a nosotros nos mandas a cuidar las ovejitas, a nosotros nos mandas a preparar el aceite, a preparar los inciensos, a preparar todas las cosas, pero pues nada más tú y Aarón son los que están y tienen el privilegio más importante, y nosotros también somos santos, y a nosotros no nos parece eso. Eso le dijeron. Y entonces empezaron a murmurar, y entonces le dice, ¿saben qué? Entonces lo que vamos a hacer es que van a poner alrededor todas las tribus y cada uno me va a dar una vara en representación de cada familia. Y fueron puestas las varas y se la dieron a Aarón 12 varas. 12 varas le pusieron a él. Por eso él ahí dice 12 varas. ¿Sí saben de dónde provienen las varas? De los árboles. Las varas son desprendimientos de los árboles. Si no se hubieran separado del árbol, tenían vida, ¿no? Pero esas varas fueron separadas y por eso eran varas secas, que las ocupaban esas varas para los animalitos o como soporte. Y entonces Dios toma esas varas y por eso le dice que ponga el nombre en cada vara. Y dice el 4, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, y yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara de Aarón. Dice que le dieron a Moisés las varas, y se la dieron, y él las llevó adentro del tabernáculo. Dice, y la vara que yo haga florecer, el nombre que tenga esa vara, ese va a ser el que va a dirigir. ¿Han visto alguna vara florecer? Las varas secas no florecen. Si está tierna, todavía se puede enterrar cuando se desprenden, pero ya seca, ya no. Pues Dios dijo eso, la señal va a ser la vara que yo haga florecer, esa es la que va a tener vida. Pero tuvieron que sacarlas y ponerlas en el tabernáculo, ¿verdad? Adentro del tabernáculo. Déjenme decirle, mis hermanos, que cuando uno está en el tabernáculo, cuando uno está en la presencia del Señor, porque el tabernáculo representaba la presencia de Dios, cuando esas varas las pusieron en la presencia de Dios, solamente Dios hizo reverdecer a una, porque Él tenía propósito para esa vara y la hizo reverdecer. Cuando uno está en la presencia de Dios, es Dios el que hace reverdecer. Cuando te escoge a ti, te hace reverdecer. Siguen siendo sus hijos. Todos los representantes de las 12 tribus eran hijos, eran escogidos, servían al Señor, pero solamente Dios sabe a quién pone en determinado lugar. Y vámonos un poquito más adelante, y dice aquí Jeremías 1:5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque yo a todo lo que te envié irás, tú dirás a todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Estoy resaltando, mis hermanos, palabras para que ustedes analicen. Dice antes. Todos los que estamos aquí, antes el Señor tuvo un propósito y nos ha llamado para estar en su presencia. Desde antes que naciésemos, desde mucho antes el Señor nos ha llamado para tener salvación, para que le conozcamos, para que estemos en su presencia. Entonces, antes que el Señor nos formara, antes que naciéramos, Él nos trajo a su presencia. ¿Y qué dice uno cuando ya está en su presencia? Ay, Señor, yo no sirvo, yo soy un niño, yo no estoy capacitado, tal vez ellos sí, pero yo no. Y eso es lo que el hombre siempre dice. No, yo no estoy capacitado, mejor que lo haga fulano, mejor que lo haga perengano. Pero todos los que estamos aquí, el Señor nos ha traído con un propósito y nos dio todo lo necesario. No vamos a ver nuestra condición, tenemos que buscar al Señor y agradecerle al Señor todo lo que Él tiene para con nosotros, porque dice al final, no temas. A veces nos da miedo, mis hermanos, servirle al Señor, porque nos sentimos incapaces, sentimos que no vamos a producir, sentimos que no somos llamados. Pero si el Señor nos llamó desde antes y estamos aquí, es con un propósito.
no nos debe de dar miedo, porque Él nunca se va a apartar de nosotros. Aquí estamos y Él nos va a sacar adelante, porque Dios al que llama sustenta. No tenemos que defendernos de nadie, mis hermanos. Dios al que llama respalda, así como respaldó a Moisés y a Aarón, así Dios respalda a quien llama. No tenemos que defendernos de nadie. No nos va a cuidar como árboles de la sequía, del gusano, de la plaga, del fuego, de todas las cosas nos va a guardar para que crezcamos como árboles y como seres humanos y como hijos de Dios delante de su presencia. Vamos a la siguiente. Dice aquí Números capítulo 17, verso 7, dice: Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado de renuevos y producido almendras. Entonces esa vara fue lo que Dios hizo como milagro para hacer notorio que Dios había escogido a Leví y a Aarón como representante de todo el pueblo. Pero quiero explicar un poquito esto para los que no saben. Dios escogió, este es un tabernáculo, Dios quiso así, y alrededor estaban tiendas, toda esta parte estaban 3 y 3, todo eso estaba alrededor, pero todo era hijo de Dios, todo era pueblo de Dios, todo había sido escogido, todos eran escogidos. Y cuando Dios le dicen: tráigame cada uno de los que están aquí sus varas, todas estas varas me las traen, y las pasaron aquí adentro las pasaron, y es cuando Dios esa vara la hace reverdecer. Y aquí podemos ver la imagen ya de más adentro, ¿verdad? Entonces pusieron las varas aquí, mis hermanos, aquí adentro. Aquí vemos a los levitas que Dios había escogido. Ellos eran los que hacían las cosas, y a ellos no les había gustado que solamente el sacerdote Aarón y Moisés tuvieran el privilegio de estar aquí adentro, porque aquí adentro estaba el arca del testimonio, el candelabro, y solamente Aarón y Moisés, ellos se podían meter. Todos los demás hacían labores, pero Dios los había escogido. Dios los había escogido. No importa, mis hermanos, a qué cosa nos pongan a trabajar. No importa. Lo importante es servir al Señor. Eso es lo importante. Entonces, aquí vemos a todos los levitas sirviendo, cuidando ovejitas, limpiando las popós, trayendo agua, haciendo muchas labores aquí. Pero aquí adentro pusieron, mis hermanos, la vara que reverdeció. Y entonces esa vara, mis hermanos, solamente Dios es el que hace florecer cuando uno está en su presencia. Podemos nosotros querer hacer muchas cosas, pero si no tenemos vida, si no somos reverdecidos por el Espíritu de Dios, por estar en su presencia, siempre vamos a hacer unas varas secas, varas que fueron trozadas de los árboles y estando en el desierto, porque esas varas estaban en el desierto. Dios no quiere que tú estés en una condición de una vara trozada. Dios quiere que estés en una condición de una vara que reverdece. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que yo mencionaba en un principio. Dios no quiere que estemos tristes. Dios no quiere que estemos de luto. Dios no quiere que estemos cabizbajos, afligidos, en problemas. Pero tienes que acercarse a su presencia. Acércate a su presencia para que Él te dé vida. Acércate a su presencia para que Él te reverdezca. Acércate a tu presencia para que Él te dé lo que tú necesitas. Porque, repito aquí lo que dice y el 8, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Cuando algo reverdece, ¿qué es? Porque tiene vida, porque empiezan los brotes primeros. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, empezamos a tener vida. Dice, y después había echado flores. Las flores, mis hermanos, todas las conocemos, pero las flores
es lo que es fecundo, para que después se transforme en fruto. Y solamente podemos ser fecundados nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque hay flores que si no vienen las abejitas y las fecundan, se cae. Así es el Espíritu Santo de Dios cuando llega a nuestras vidas. Nos fecunda para que podamos crecer y transformarnos a frutos. Y dice que también arrojó renuevos. Habla de nuevas experiencias, habla de un nuevo vivir para reproducir. Y al final dice, y producido almendros. Si nosotros nos vamos a otra versión, dice almendros maduros. Todo fruto tiene que ser maduro. Nunca nos vamos a comer una fruta verde, ¿verdad que no? Porque nos caería mal el estómago. Tenemos que comer fruta madura, pero todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, y cuando nosotros estamos en su presencia, nadie florece si no está en su presencia. Si no estamos a su presencia, siempre vamos a hacer ramas secas, aventadas, pero si nos metemos en su presencia, vamos a alcanzar a hacer y vamos a tener ese renuevo de parte del Señor. Bueno, ya dije estas láminas. También dice aquí, en esta parte de Jeremías, capítulo 1, verso 11, dice, la palabra de Jehová vino sobre mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Dice Números 17:9, dice, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová y todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y lo tomaron cada uno de ellos. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que la guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Ya les expliqué por qué el pueblo había sido rebelde, porque ellos querían también estar en el tabernáculo, pero Dios dijo que no solamente iba a estar Moisés y Aarón. Y dice el Señor, mis hermanos, que le dijo a este Jeremías, ¿qué ves? Dice, veo una vara de almendro. Mis hermanos, el árbol de almendro es el primero de toda la tierra, que es el primero que apenas acabándose el invierno, inmediatamente viene el fruto, las flores blancas del almendro. Antes que hojas, antes que cualquier cosa, vienen las flores. Y eso representa, mis hermanos, nosotros que somos almendros en la presencia del Señor, nosotros somos los primeros que salimos del invierno y empezamos a florecer para dar frutos maduros. Nosotros somos esos árboles que florecen en la presencia del Señor. Y Dios quiere, dice aquí en el 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de delante del testimonio para que se guarde por señal. Ahora quiero poner esta lámina. Dijo Dios que vuelvan esa vara que reverdeció, la iban a meter aquí adentro. Primero la pusieron enfrente, ya que reverdeció, la metieron aquí. Esta era el arca del pacto, donde Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, donde siempre su presencia iba a estar con ellos. Y aquí la metió. Aquí estaban, mis hermanos, las tablas que Dios escribió con su dedo. Estaba la vara y aquí estaba la olla de maná. Había un maná que caía del cielo para que todo el pueblo comiera diariamente. Había el maná del segundo día para que el día que no trabajaran comieran y no se agusanara. Y había un tercer maná que estaba aquí, un maná que jamás se corrompió. Todo lo que está aquí en el arca de ese pacto no se pudre ni se corrompe. Nosotros tenemos que estar aquí para hacer ese maná que no se pudre, para hacer esa vara que siempre va a estar fértil y para estar en ese pacto de la ley con nuestro Dios. Pero tenemos que estar dentro para nunca morir, sino siempre estar vivo delante de la presencia del Señor. Y aquí vemos, mis hermanos, personajes: Moisés, Samuel, Eliseo, Isaías, Ezequiel y María. Son personajes que Dios llamó y fueron diferentes momentos
Todos fueron llamados de diferentes momentos, en diferente tiempo, en diferentes circunstancias. Cuando Dios llamó a Moisés, dice que estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Cuando llamó a Moisés, dice que Samuel estaba ministrando en el templo y era un niño. Cuando llamó a Eliseo, dice que estaba cuidando bueyes en el campo. Cuando llamó a Isaías, dice la palabra del Señor que lo llamó y él estaba ministrando en la presencia. Cuando llamó a Ezequiel, dice que estaba de cautiverio en Babilonia. Y cuando llamó a María, la madre del cual utilizó nuestro Señor Jesucristo como vaso para que naciera nuestro Salvador Jesucristo, cada uno de ellos fueron llamados en diferentes circunstancias, momentos, tiempos, pero a todos los llamó. Pero una cosa en común en todos ellos, aunque fueron llamados en diferentes tiempos, momentos y circunstancias, una cosa en todos que fue igual, que a todos los llamó, pero todos ellos estuvieron dispuestos a escuchar. Entonces Dios nos llama a cada uno de nosotros porque nos ama y nos quiere tener cerca, pero somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a escuchar. Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros, Él nos llama, pero somos nosotros los que tenemos que tener un oído dispuesto para seguirlo a Él. Dice aquí Cantares 4:1. Este libro se le dice el libro del amor porque habla respecto a Cristo y la iglesia, y Cristo le dice a la amada hermosa, por eso se le dice el libro de los romances. Y aquí es el esposo cuando alaba a la esposa. En este capítulo 4, Cristo Jesús habla y llama a la iglesia y la toma como una mujer hermosa y le dice: he aquí tú eres hermosa. Y Cristo Jesús nos dice a cada uno de nosotros: he aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres hermosa, le dice 2 veces. Tus ojos entre tus guedejas como paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan por la ladera de Galaad. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves de flores de aleña y nardos de azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra, alio, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levante a Taquilón y ven, austro, sopla el viento en mi huerto, despréndase sus aromas y venga mi amada a su huerto y coma de su dulce fruto, dice la palabra del Señor. Entonces Cristo Jesús ve a su iglesia como su amada. Cristo Jesús ve a la iglesia, a cada uno de nosotros como árboles frutales. Y si alguien se siente vara seca, Dios es poderoso para darle vida. Dios nos dice: hermosa eres tú. Y Dios nos ve como un huerto gigante donde están todos esos árboles manzanos. Aquí hemos puesto una mesa de frutos. En los huertos están los árboles de manzanas, están los árboles de granadas, están las vides, están las olivas, están los almendros, los higos. Están en representación de cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos frutos, árboles, que seamos compartidos con los que están a nuestro lado. Pero si alguien se siente vara seca, Dios es poderoso para cambiar esto. Yo les decía cuando empecé a dar la prédica que Dios nos trae buenas nuevas a nosotros. Si tú te sientes afligido, te sientes en problemas, te sientes cansado, te sientes en cárcel, te sientes en luto, ven, y Cristo Jesús hay una buena nueva para ti. Cristo da buenas nuevas, mis hermanos, buenas noticias. No importa la condición, aquí está la presencia de Dios, aquí está el tabernáculo de Dios, y si tú estás en su presencia, Él te va a hacer reverdecer. No importa si tú eres una vara seca, no importa si tú te sientes como niño, que tú eres un inútil, que tú no sabes, que tú no puedes, que tú no vas a poder. No importa nuestra condición, Dios nos llama con un propósito. Así como llamó a muchos siervos de Dios, Dios llama para edificar con un propósito. Todos somos sus hijos, los que deseen. Y viene a darnos vida, y viene a darnos salvación, y viene a hacernos florecer. Puedes a lo mejor conocer desde hace mucho tiempo al Señor, pero tienes vida como árbol, tienes follaje como árbol, pero tienes que dar fruto. Tu
Tú no puedes ser estéril. Y si hay esterilidad de nosotros, ven y pídele y llora como Ana. Llora como Ana y dile: yo quiero que quites mi esterilidad. Y Dios nos va a hacer fructíferos. Todo lo que tú necesitas lo puedes encontrar en Él. Pero ven y acércate. Ven y pídele. Porque Él es bueno. Él no nos juzga. Yo puedo decir aquí muchas mujeres que pasen, o hombres, a que den testimonio, pero el tiempo no nos alcanza. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no cambia, y Él transforma, y Él tiene propósito de bien y no de mal. Cada uno de nosotros representa esto. Seamos frutos dulces, no frutos amargos. Y si somos varas secas, Dios es poderoso para transformar nuestras vidas. Amén. Pongámonos de pie. Pasen, mis hermanos. Esto es un huerto grande. Esto es un huerto grande. ¿Quién me apoya de mis hermanos, por favor? Esto es un huerto, mis hermanos. No importa tu condición.